Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Bueno, les presento a la directora del CIE, Alba Fede, que nos está acompañando en este momento para charlar un rato con ustedes, contarles un poco qué es el CIE, qué hacemos, y luego vamos a pasar a dos temas súper importantes que ustedes lo vieron en el flyer, que es la inclusión en las clases de educación física a cargo del ETR de Educación Especial, Mauricio Blengino, que está llegando. Ahora cuando llegue los vamos a aplaudir para que no entienda nada. Y luego vamos a pasar a la planificación en educación física, que es el tema que vamos a charlar, ¿sí? Le voy a pasar la palabra, bueno, yo soy Julieta Lofeudes, en estos momentos ETR de educación física, bueno, y parte del CIE, por supuesto, de este equipo técnico regional tan importante para nuestro sistema educativo. Así que le paso la palabra a la señora directora. Gracias, Juli. En realidad, bueno, estoy dirigiendo la institución de hace casi 3 años, pero soy ETR, soy parte del equipo técnico regional como formadora de prácticas del lenguaje de secundaria desde 2005, cuando se empezaron a escribir los diseños curriculares. Bueno, ya sabrán que tengo unos cuantos años encima. Así que, bueno, primero lo que yo quisiera pedirles es que levanten la mano quién trabaja en el sistema educativo. Me encanta esa palabra todos, que resuena así, porque quiero agradecer a la PEF, la invitación en esas reuniones también. Ya estuvimos conversando con las inspectoras de educación física, los inspectores, Néstor está por ahí, ¿no?, de educación física, con quienes ya venimos trabajando. Nosotros trabajamos con los inspectores de todos los niveles, todas las modalidades, en la lectura del territorio, ¿sí?, en la lectura de lo que pasa. Pero levantaba la mano porque algo que fue nuevo para mí, el diálogo de la PEF con el CIE ya tiene su tiempo, fue ver que el campo educativo de la educación física no siempre coincide con el sistema educativo de la educación física. Y entonces eso ya es un dato interesante para nosotros, que nos encargamos de la formación docente permanente. Recibimos, ¿cómo estás, Leila? Recibimos inclusive a los estudiantes de los últimos años de los institutos superiores para acompañarlos en su ingreso al sistema y en su formación permanente. Tenía acá. Ahí ven parte del equipo. Nosotros somos 28 formadores. Dependemos de la Dirección de Educación Superior, ¿sí?, que tiene prevista una dirección que se llama Dirección de Formación Docente Permanente. Esta es un poco la imagen que quería traer en primer lugar para entender que discutir la profesionalización de los profesores de educación física, en este caso, nos hace coincidir en algo, que es el territorio, el conocimiento del territorio. La idea de que si vamos a pensar, por ejemplo, la centralidad de la enseñanza, como recién acabamos de pensar en una linda articulación de teoría y práctica, si vamos a pensar la enseñanza de la educación física, si vamos a poner foco ahí, esa enseñanza fundamentalmente depende de una lectura situada de donde estamos trabajando. Muchas veces esa lectura situada es la institución escolar, ¿no?, donde formamos parte de un proyecto educativo. Pero digamos que la formación permanente, en este caso a cargo del CIE, estaría de alguna manera tratando de hacer una lectura entre esta realidad, que el sistema educativo no siempre coincide con el campo educativo, y por lo tanto, dado que la Dirección de Formación Docente Permanente capacita, forma a docentes que están en el sistema, hay un buen circuito de docentes que estarían quedando por fuera de esa formación. Y esto es una realidad que me parece interesante para pensar, y que de hecho vamos a seguir pensando de aquí en adelante. Nosotros trabajamos en función de las líneas políticas pedagógicas de las distintas direcciones
de los distintos niveles y las transversales. Los ETR concursamos cada 4 años, hacemos pruebas de selección, no es un cargo titular porque sería contraproducente, sería, digamos, borrar con el codo lo que se escribe con la mano, que un formador permaneciera congelado en su sitio sin actualizarse, sin acreditar los saberes. En realidad, las líneas políticas pedagógicas de la provincia de Buenos Aires son nuestro gran marco, no solo los nuestros, también los inspectores y las inspectoras están llevando a las escuelas esta mirada. Saqué las líneas políticas pedagógicas de la Dirección de Educación Física. Yo como docente de prácticas del lenguaje no hubiera asomado, pero como directora me permití asomar a uno de los tantos documentos, quizá el último documento, que es la Comunicación 5 de 2025. Las líneas políticos pedagógicas nos llegan así, a través de documentos, y me gustaría mostrarles ahí cuáles son las ideas marco que tratamos de inspirar en las escuelas y de discutir al interior de las escuelas cuando, por ejemplo, miramos una planificación. ¿Sí? Cuando un director mira una planificación, en general, yo estoy en la parte, seguramente Juli después avanzará sobre las otras partes de la planificación, pero estoy en la parte de lo que sería la fundamentación epistemológica y pedagógica de lo que hacemos. ¿Sí? Siempre la perspectiva es que uno es autor de su propio currículum, no suscribe planificaciones que son copiadas, son extraídas, que no entiende, con las que no está de acuerdo. Uno suscribe esas planificaciones y ha tomado decisiones en función de cierto posicionamiento docente que tiene que ver con cuestiones que son pedagógicas, también son filosóficas, antropológicas, es decir, no son de ninguna manera técnicas, ¿se entiende? Nuestra labor fundamentalmente es entender que la tarea docente no es técnica, ni en la educación física ni en ninguna otra disciplina, no es técnica. Por eso cuando vienen los futuros docentes a pedir herramientas, y por más que podamos leer eso que pasó ahí como una herramienta, allí hay toda una decisión que pudo haberse analizado, ojalá hubiéramos tenido tiempo, a posteriori es interesante de hacerlo. ¿Qué fundamentos pedagógicos tuvo esa actividad? Porque como herramienta podríamos copiar las herramientas de una escuela a otra, de un lugar a otra, y esto no se puede hacer. En realidad, si estamos tratando de garantizar el derecho a la educación, en este caso de garantizar el derecho a la formación en educación física, es porque hacemos una lectura de esas poblaciones, de esos grupos, de esos chicos, o adultos, o jóvenes, con los que trabajamos y a los que proponemos algo. Bueno, las líneas políticas pedagógicas son amplias, utópicas y a largo plazo. Acá podríamos pensar cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. De entre ellas, no las voy a leer, seguramente las están leyendo hace rato. La jerarquización de la educación física es muy importante. Como docente de prácticas del lenguaje, y les decía el otro día en la reunión que tuvimos en diciembre, lo que percibo es que a veces en la escuela el lugar de la educación física es un lugar marginal, relegado, allá, cuando en realidad debería tener un lugar central y pivotear con todas las otras disciplinas, ¿sí? Porque acá estamos defendiendo... Ahí tienen, me eché la presentación con nuestras redes sociales para no abrumar con la lectura. Ahí, por ejemplo, en el Facebook pueden encontrarnos, Centro de Información e Investigación Educativa de General Pueyrredón. Estamos en la capacitación en servicio de febrero. Los de secundaria tenemos problema porque ahora estamos intensificando al mismo tiempo. Julieta tiene su dispositivo, comienza su dispositivo el lunes próximo, después
el martes, después les pasaré las fechas. ¿Qué es fortalecer la educación física? Me gustaron estas 3 ideas de la comunicación. Es un derecho para todos. Ese derecho tiene que ver con la formación corporal y motriz. Y también debería estar presente en la construcción permanente de cualquier proyecto institucional que por supuesto está centrado en la enseñanza. Aquí tienen la página del Instagram. Para nosotros la comunicación es relevante, porque si los docentes no les llega la información y no se inscriben, no acceden a la formación gratuita de calidad en servicio y fuera de servicio. Nos es muy importante y de hecho ustedes han transitado nuestras aulas muchas veces. En este momento inclusive estamos haciendo un trabajo muy estrecho con los inspectores para que sugieran, para que inspiren en las escuelas el acercarse a los talleres, a los seminarios, las actividades de extensión que ofrecemos con puntaje y al mismo tiempo también acordar mesas de acompañamiento, porque vaya si tienen una excelente lectura del territorio. Acaba de llegar Mauricio Blengino, que es formador de educación especial. Les decía que las líneas transversales que tenemos 5 cargos más: educación ambiental, ciudadanía y derechos humanos, cultura digital. Me están faltando 2 líneas, dos transversales. ESI, cultura digital, ESI y ambiente. Esas líneas transversales también nos están inspirando hacia dónde apuntamos en la educación, ¿no? Temas que ya no podemos dejar de lado. Bueno, en esa comunicación hay una serie de acciones prioritarias. Estas acciones prioritarias llegan en forma de proyectos, acciones que suceden en la escuela. Fíjense allí el Congreso de Educación Física y Deporte, los encuentros pedagógicos regionales, las articulaciones con educación superior. Eso es algo que estamos trabajando últimamente, es decir, que haya articulación entre la formación inicial y la formación permanente. El programa GEVO, al que se acaban de sumar hace poco las direcciones de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social y la Dirección de Política Socioeducativa, así como la Dirección de Artística. Parecen nombres, pero son ideas. Ideas de que, de alguna manera, aquellas cuestiones que atiende psicología, los conflictos, vaya si tenemos conflictos en las escuelas, ¿sí? También forma parte de nuestra lectura del territorio. Bien, hay también una revaloración de la articulación con los centros de educación física. Recién contaba cómo cuando yo en el Antiguo Nacional iba a hacer gimnasia, allá al CEF, que articulaba con mi glorioso Nacional. Bueno, aquí tienen el sitio ABC. Si ustedes buscan sitio ABC, CIE, buscan la región 19, entran al CIE y ahí van a tener toda la oferta que a medida que se va brindando. Febrero tiene un perfil particular y es que estamos a 50 años de la conmemoración del golpe militar. Y por lo tanto, esta idea de memoria y de democracia y de construcción ciudadana es la que está inspirando la formación, toda la formación de febrero, al menos en un primer tramo. Luego, cada formador avanza en su disciplina. Como nuevas acciones, es decir, ¿qué tenemos hacia adelante? Revisar la propuesta curricular de educación física. Nosotros, en realidad, como Dirección de Formación Docente Permanente y como trabajo en el CIE, solo hay CIEs en la provincia de Buenos Aires. No hay CIEs en el resto del país. Es decir, somos de alguna manera unos privilegiados en la provincia de poder recibir formación docente gratuita, de calidad, con puntaje,
Estas nuevas acciones de revisar la propuesta curricular es una invitación que en realidad ya venimos haciendo en función de releer los diseños curriculares para que no nos siga pasando de que los leemos y los copiamos y pegamos, sino que los entendamos, que seleccionemos de esa prescripción lo que ilumina la enseñanza en la institución donde estoy trabajando y que después tomemos las decisiones que nos parezca más adecuadas para ese grupo en el que estamos enseñando. El hecho de que la Dirección de Educación Artística también este año esté en el proyecto de la Dirección de Educación Física, me parece algo para considerar, ¿no? El arte atravesando nuestras aulas. Por último, los relatos de experiencias pedagógicas. Y acá viene el tema porque recién Esteban anunció que íbamos a hablar de planificación y escritura. En fin, escribimos cuando planificamos, pero también cuando relatamos nuestras experiencias pedagógicas. Es importante que ustedes relaten sus propias experiencias. Primero, porque la escritura tiene una función epistémica. Nos revela cosas cuando escribimos, nos permite conocer cosas. Y segundo, porque es una herramienta de comunicación y de registro importantísima que nos permitiría participar en congresos, en jornadas, y haría que el profe anterior mostró un power y dijo, no había nadie de Argentina escribiendo acá. ¿Por qué? Tenemos que escribir sobre nuestras prácticas, porque eso además acompaña el trabajo de otros docentes. Bueno, en fin, no me quiero demorar más, me parece que ya pude mencionar todo, y yo les agradezco muchísimo estos minutos que me brindaron para poder acercar estamos en la planta baja del edificio del Consejo Escolar, para recibirlos con nuestras colecciones de libros, de ESI, de derechos humanos, y estamos en permanente diálogo con las y los inspectores en una tarea cada vez más estrecha y más cordial. Muchas gracias. Y sabemos que en esta construcción colectiva, los que estamos formando o los que estamos supervisando y las que estamos supervisando, no estamos en territorio, en todos los territorios. Territorio de ustedes es la escuela, ¿no? Cada uno tiene su territorio, que es la escuela y la comunidad. Y lo que saben y las que saben qué pasa ahí son ustedes. Entonces, todo esto que hablamos, las supervisiones, los ETR, es un ideal, ¿sí? Como ganantes de la política educativa, tenemos que hablar de esto. Y después, porque me van a decir, pero todo eso tengo que hacer, no llego, tengo tantas escuelas, muchos grupos, muchas grupalidades, no se pueden repetir las planificaciones, como bien decía Alba, para un grupo en una comunidad que en otra. Los acuerdos institucionales de cada institución es particular, según el nivel, modalidad, los momentos de evaluación. Pero lo tenemos que intentar, ¿sí? Por lo menos saber, empezar a construir, y de a poquito esa construcción es un proceso de escritura también y de registro de todo lo que vamos haciendo. Porque los y las profes hacemos mucho en los patios, en las salidas educativas, en los actos escolares, en los proyectos interdisciplinarios con otras áreas y en todo lo que hacemos, pero no lo escribimos mucho, ¿o no? Nos cuesta un poco bajar todo lo que pensamos a la escritura, que eso es también memoria pedagógica. Esto lo corro así. Muy bien esto, nunca me pasó. Es una experiencia nueva. Ahí está. Bien, planificar es un proceso mental que hacemos. ¿Cómo te llamas vos? Manu. ¿Tenés planes para el fin de semana? Sí. ¿Qué? Jugar a la pelota. Bien, ella tiene un plan, ¿sí? Podemos planificar para la vida cotidiana. Adrián, por ejemplo, ¿qué va a hacer el fin de semana? Ir a la playa. Bien, para eso prevemos un montón de cuestiones, ¿sí? Y en el ámbito educativo, esas previsiones se llevan a la planificación. Es un planeamiento que nosotros tenemos de nuestro año, de nuestro grupo, de nuestra escuela en particular, y cómo lo vamos a llevar al papel.
Si entonces, en el ámbito de la enseñanza, es un producto escrito de un proceso más complejo que es el planeamiento. Yo siempre estoy planeando algo. En el ámbito educativo, ¿qué planeo? Con las líneas que Alba mencionó, que la planificación entra en la jerarquización de la educación física. Tenemos que jerarquizar, y la manera de jerarquizar es participar, escribir y dejar memoria pedagógica de todo lo que hacemos en los patios a través de todos estos años, de la cantidad de encuentros, jornadas que inventaron y la creatividad que tienen cada profe en el aula, en el patio básicamente, que es nuestra aula. Entonces, es una tarea docente en pos de la enseñanza de los saberes específicos de la educación física, que son, según nuestra política educativa, las 7 prácticas. ¿Sí? Nancy. ¡Ah! Le sé los nombres. ¿Qué prácticas? ¿Qué saberes damos nosotras? A vos que te gusta uno mucho, que te conozco de ahí. Un saber, por ejemplo, una práctica. Natación, prácticas acuáticas, atléticas, ¿sí? Deportivas. Lila, el vóley, por ejemplo. Esas son nuestras prácticas, ludomotrices, expresivas. Esas son las 7 prácticas que enseñamos, ¿sí? Y esto habla de una de las líneas, que es la democratización de los saberes. Porque nosotros tenemos que garantizar el acceso democrático a la formación corporal y motriz de todos los estudiantes bonaerenses. Esa es la línea de nuestra Dirección de Educación Física. Entonces, ¿me pasás vos? Buenísimo, porque esto me molesta un poquito. Bien, ¿qué sentidos tiene? La planificación, ¿sí? Construye un instrumento, orientación para mi propia práctica y también que me hace reflexionar sobre mi práctica. Cuando escribo, que es un proceso más complejo de lo que estoy pensando, puedo empezar a reflexionar sobre eso que estoy escribiendo, qué es lo que estoy previendo para hacer. Socializo experiencias de enseñanza, por eso es súper importante que estén las instituciones educativas para socializar, porque si yo no vengo, más allá del plan de continuidad pedagógica, que también lo vamos a mencionar, Ale toma mis horas y va directo a mi planificación, a ver qué yo estoy haciendo. ¿Sí? Dar a conocer las propuestas de trabajo, que es socializar también, más la propuesta de trabajo es al equipo de conducción u a otras áreas que planifican distinto. Entonces, a veces, los DIRES les cuesta un poco mirar nuestra planificación. ¿Se dieron cuenta? Que nos piden algunas cosas que más en inicial. Después les voy a decir por qué más en inicial. Y cumple con un requerimiento administrativo. Esto es lo que hacemos y lo tenemos que desterrar. O sea, si bien por calendario escolar, creo que es al 30 de marzo, que lo leí, tienen que estar las planificaciones presentadas, algunas en el reglamento dice el inicio del ciclo lectivo, pero ahí no podemos mirar al grupo todavía, ¿no? A no ser que lo conozcamos de antes. Entonces tendría mucho sentido que nos las pidan después del primer año, del primer año, si laburo, del primer mes o de los primeros 15 días, ¿sí? Tenemos que desterrar eso y dejar de hacer planificaciones sábanas. Como dijo Mariano Ferro, muy interesante todo lo que nos contó, es histórico este momento en muchas situaciones. Los contextos cambiaron, las infancias cambiaron, las adolescencias cambiaron, los jóvenes también y las jóvenes, y nosotros como docentes cambiamos después de la pandemia. Sabemos que el mes que viene no sabemos qué puede pasar, ¿sí? Entonces, en esto, y es una sugerencia que la hablamos siempre en los talleres o bueno, cuando hacemos mesas de acompañamiento con los equipos, que hagan planificaciones cortas, ¿sí? Que temporalicen. Bueno, yo tengo 5º año, en la escuela 16, la profesora es Romina Ricciardi, que les mandaba al frente a todo, que ya se fue, Romy. La profe es Romy, tengo ese curso, para este curso, ¿qué planeo yo? ¿Qué quiero de este curso? Y tiene que ver con el proyecto institucional y tiene que ver con lo que quiero de esa comunidad, que ese estudiante termine o esa estudiante termine 6º año de la secundaria o 6º grado de la primaria con ciertos saberes, ¿sí? Que no tienen, por ejemplo, por la comunidad donde viven,
Porque yo puedo estar en una comunidad que, por ejemplo, Chapadmalal, la Escuela 52, que tienen los estudiantes y las estudiantes tienen mucho contacto con el medio ambiente, trepan, corren, van, vienen, se mueven todavía en esas comunidades los estudiantes, pero no acuerdan reglas, no esperan, no trabajan en equipo. Ay, ahí está la profe de la 52, ¿o no? Trabajamos un montón a eso. Hasta que lo podemos lograr. Entonces, ¿qué quiero yo de esa comunidad, de ese estudiante, para darles herramientas para seguir a la escuela primaria, a la escuela secundaria? Y en la escuela secundaria, los 3 objetivos son, de la escuela secundaria, que estén capacitados para el mundo laboral o el del trabajo, que puedan seguir estudios superiores y que construyan ciudadanía crítica y propia. Eso es el final de la educación. Después viene superior, pero no es obligatorio, ¿no? Esos 3 objetivos tenemos al final de 6º año en nuestra provincia. Si yo estoy en esa comunidad, ¿cómo hago para que eso se cumpla? ¿De qué manera? A través de los saberes, ¿no? Pero situado y contextualizado. Entonces, planeo la temporalidad anual. Yo quiero ir por acá con los estudiantes y las estudiantes, pero lo bajo en 2 meses, en 3 meses, según en qué nivel esté laburando. Nivel inicial, por lo menos. ¿Qué me conviene hacer? Los que quieren laburar inicial. Muy bien, ¿qué les conviene hacer inicial? Tienen un periodo de inicio con una evaluación y después tienen otro periodo y trimestres. Nivel primario, ¿cómo evalúa? Trimestres. Nivel secundario, cuatrimestre con una valoración en el medio, ¿no? Cada 2 meses tenemos una valoración. Entonces, ¿qué me conviene a mí? Presento la temporalización. Todos estos contenidos anuales quiero laburar. Bajo marzo-abril, por ejemplo, tomemos secundaria, ¿no? Con las intensificaciones también. Bajo marzo-abril, cuando damos contenido, porque el plan de intensificación también tiene su planificación. Hago esa planificación. Después veo cómo me fue, si la pude llevar adelante, qué pasó, si no tuve el patio, que esa es la complejidad de la clase nuestra, de la educación física, ¿no? Que tenemos muchas particularidades que resolver. Hubo un acto, se incendió, iba a decir, qué feo, ¿no? Se inundó la escuela en el patio, ese día no pude dar clase y ese contenido lo tuve que pasar para el otro mes. Y ahí voy registrando todo lo que va pasando, lo dejo escrito, después se lo doy a la DIRE de nuevo, por más que yo presenté la de los 2 meses, porque la planificación tiene que ser viva y dinámica, que eso es lo que no hacemos, las dejamos. Las DIRE piensa que nosotros estamos trabajando las habilidades motrices y estamos jugando, haciendo juegos cooperativos ya. ¿Sí? Entonces, esa comunicación, que es una de las características, es importante. Me gusta esta definición de Ruth Hart. Personalmente, se las voy a leer, pero me gusta lo de la hipótesis de trabajo. Digo, no lo tengan cerrado siempre. Y terminando la idea o la sugerencia de planifico más cortito, me da mucha herramienta para evaluar. Planifico en ese mes, registro lo que pasa, evalúo y puedo hacer los informes, ¿sí? Porque después, en inicial, que son narrados, individuales, integrales, tengo que hacer 400 informes individuales. ¿Cómo hago para recolectar toda la información si no la registré? Y me van a decir, pero yo tengo media hora, porque lo venimos charlando hace un montón, ¿no? En educación física. ¿Cómo evalúo esa sala si no puedo escribir? Hablale al docente, que la docente te ayude si tiene que estar con vos. Hablale, que registre, mándate audios. O sea, ahí la creatividad de cada uno y cada una va. Pero tenemos que registrar. Se opta por pensar la planificación como una sucesión de borradores que contienen hipótesis de trabajo para abordar la complejidad de la tarea, una previsión que intenta facilitar la elección de estrategias posibles en cada contexto. De este modo, anticipar, organizar previamente la propuesta y explicitarla formarán los primeros registros de experiencias que en esta etapa se constituirán en verdaderas expresiones de deseo que el profesor comienza a manifestar acerca de lo que se propone como enseñante.
Está buenísima esta definición, me parece que es la más interesante, por lo menos que yo haya leído, que me haya a mí servido. Es una hipótesis de trabajo lo que estamos haciendo, puede cambiar, podemos ir y volver, sacar contenidos, o una situación distinta, por ejemplo, no llamemos a la pandemia de nuevo, pero un proyecto nuevo que baja, como pasó, los juegos, ahora los GEBO, ya los tenemos que tener planificados, porque ya sabemos, pero cuando recién arrancaron cayeron en marzo. Entonces, ¿cómo planificamos eso? Diferente, lo tuvimos que cambiar, ¿sí? Como contenido. Y siempre con intencionalidad pedagógica. En la otra, Ale. Bien, las características las voy a pasar rápido, contextualizada, coherente con el diseño curricular, por supuesto, que son nuestras... es lo prescriptivo. Si bien el diseño tiene un montón de contenidos, no es que tenemos que trabajar todos los contenidos de cada bloque o de cada eje, pero sí, ahí tenemos que democratizar el saber. No puedo ir solamente a las prácticas deportivas en secundaria, por ejemplo. Este año la educación física propone y lo puso en el calendario las prácticas expresivas fuertemente, ¿sí? O sea, la intencionalidad de este año es trabajar sobre eso para democratizar el saber también. Y ahí atendemos la diversidad y lo relacionamos con la ESI. Colectiva, resultado de intercambios y acuerdos. Flexible, esto es lo que yo le decía, se adapta a la complejidad de la práctica que nos pasa en los territorios, en cada institución. No es lo mismo la escuela 16 que la 52 que la escuela de Sierra de los Padres, ¿sí? Tienen comunidades distintos, contextos distintos, espacios distintos, directivos distintos, o sea, y profes distintos también. Y lo más importante, las grupalidades distintas con sus necesidades. Operativa, que ahora vamos a ver los componentes, comunicable y económica. Comunicable, ¿qué quiere decir? Tengo que hacer un formato en que cualquier persona que tome mi planificación entienda lo que yo estoy queriendo hacer o llevando adelante. ¿Sí? Si yo copio y pego el del diseño curricular de primaria, todo ese cuadrito, y no estoy comunicando mucho de lo que yo quiero hacer, sí estoy comunicando el diseño curricular, pero lo tengo que situar a eso. ¿Se entiende? Bien, o me explico mejor. Bien, las modalidades que tenemos en educación física son proyecto didáctico, que es el proyecto que llevamos adelante con una serie de acciones con un producto final, ¿sí? Como una salida educativa o un encuentro entre familias o lo que se les ocurra, encuentros institucionales. Los GEBO pueden ser un proyecto que me lleve 2 o 3 meses con distintas acciones para finalizar en la etapa distrital. Tengo la etapa institucional, la etapa distrital, ¿sí? Lo puedo hacer con todos los cursos, con un curso, según el contexto de la escuela y las posibilidades. La unidad didáctica, que ahí sí enseñamos los contenidos y hacemos la secuencia didáctica. Y la unidad temática, que es la que menos usamos, que sería como trabajar distintos contenidos sobre un tema. Por ejemplo, el circo. Yo trabajo el circo todo el mes de marzo. Lo utilizo para ir por los distintos contenidos que quiero mirar, hacer un diagnóstico participativo con los estudiantes, una evaluación inicial, como le queramos llamar. Bien, ¿trabajo habilidades motrices con el circo? Sí, ¿cuál puede ser? Las manipulativas, trabajo las corporales, las condicionales, o sea, puedo trabajar el equilibrio, puedo trabajar lo que quiera con el circo. Es un tema que va a muchos contenidos. También tiene que estar escrito. Es la que menos utilizamos de alguna manera, a no ser a veces cuando hacemos, no sé, trabajamos sobre los Juegos Olímpicos, que ahí sí, como trabajamos con distintas formas o distintos mini deportes o juegos sociomotores, ahí sale natural. Pero eso sería la unidad temática para que la entiendan. En general trabajamos con la unidad didáctica o con el proyecto. ¿Sí? Es lo más fácil. O no lo más fácil, lo que hacemos. La unidad didáctica, Nancy, ¿me querías decir algo? Puede ser transformar una unidad didáctica sin que tenga una actividad final. Sí, pero pensemos una actividad, o sea,
el producto final tendría que ser como el cierre de algo. El encuentro o una charla, debate con los estudiantes. Eso es un proyecto. Sin necesidad de, claro, sin necesidad de una muestra de circo, por ejemplo. El proyecto tiene acciones y producto final, que no es material, porque si ustedes hablan con las chicas de inicial y los chicos de inicial, el proyecto tiene producto final tangible, ¿sí? Una producción de algo, Y la unidad didáctica para inicial es el recorte de la realidad. Es como sería una unidad temática para nosotros. Y la secuencia didáctica es para inicial lo que es para nosotros la unidad didáctica. ¿Sí? Entonces ahí las líderes de inicial a veces les cuesta un poquito entender las formas de planificar. Ahora, yo tengo 4 unidades didácticas planificadas, 2 proyectos y una temática a lo largo de todo el año. Y las voy desarrollando. ¿Me pasás a leer el otro? Las voy desarrollando. Los formatos, en realidad, puedo usar el que quiera. Puedo usar formato grilla, enumerativo, redactado, ¿sí? De esas unidades. Lo que sí tiene que tener es, pasar para la otra. Esto, si quieren, después se los paso porque es de documentos de educación física, ¿sí? Tienen que tener los componentes. Esto es re importante para hacer una planificación. No importa cómo los escriban los componentes, en qué formato, pero sí que los tienen que tener. Uno, la fundamentación, como decía Alba, situada. O sea, podemos empezar la educación física, es una práctica social que incide en el desarrollo de la corporeidad y la construcción de ciudadanía y todo lo que queramos poner en el diseño. Pero después tenemos que explicitar ahí por qué elegimos esos contenidos para esa grupalidad, ¿sí? En este ámbito, en esta comunidad. ¿Qué necesidades e intereses tienen los estudiantes? ¿Qué espacios tengo? Porque a mí me encanta dar, no sé, muchas cosas me gustan dar, pero ahora se me ocurre, no sé, prácticas respiratorias, por ejemplo. Yoga, pónganle, que lo podemos usar como prácticas respiratorias y conciencia corporal. Hola, Marian. Te quería saludar desde hoy. Pero no tengo un espacio propicio para eso. ¿Lo puedo hacer igual? También tiene que ver con eso, ¿no? Quiero hacer mini deportes. Básquet. Mini básquet. Con quinto, sexto, ponele. Todavía no están los juegos bonaerenses, mini básquet para las escuelas. Y no tengo los aros. Puedo hacer aproximaciones metodológicas, pero no tengo los aros. Ahí ya tengo, no es lo mismo, ¿se entiende? O sea, esta es la complejidad del hacer corporal, de la clase de educación física. Tenemos todo de los tiempos, en el medio tengo un recreo, ¿o no les pasa? Que sale primer ciclo, jamás pasa eso. Y eso que los miramos, pero bueno. Fundamentación, súper importante. Y ahí escribimos. Pero no copio pego el diseño, escriban lo que necesitan, lo que les pasa. Obviamente dentro del paradigma de enfoque de derechos, ¿sí? Bien, los propósitos, expectativas de logro, objetivos, según corresponda al nivel. La propuesta curricular es de CEF, de SEC y de especial, que ya SEC y especial ya la actualizaron. Bueno, los ejes o bloques según el nivel, los contenidos, y acá a veces nos piden carpeta como las docentes, ¿vieron? Con actividades. Y en realidad, o sea, sería lo ideal, pero no llegamos a hacer eso, nunca llegamos a hacer eso. Entonces, sí lo que tengo que tener claro, qué contenidos voy a trabajar, con qué actividades lo voy a hacer, con enumerar actividades y después temporalizar eso. Porque es re importante saber que yo durante marzo estoy trabajando tal contenido con estas actividades que después las voy a abrir, o se me ocurre algo, o surge algo y lo puedo escribir. Pero la intencionalidad pedagógica tiene que estar ahí expresada, ¿sí? Y los contenidos, que algunos son muy amplios, no los puedo modificar, pero sí los puedo cortar, ¿sí? ¿Vieron que dice utilizar, que dice explorar, utilizar y construir? Para inicial, por ejemplo.
Yo ahí puedo poner, primero, explorar. En una segunda etapa o en un segundo mes, utilizar y después construir. ¿Sí? Para que sean todavía más claros, inclusive para cada uno y cada uno de ustedes es mucho más fácil tener previsto lo que voy a hacer. ¿Sí? Bien, íbamos por, bien, secuencia de actividades, esto, secuencia, 5 minutos, me falta un montón. Estrategia de enseñanza, que ahí tenemos problemas a resolver, situaciones a explorar, a reflexionar. Gestión participativa, que es súper interesante para secundaria, y enseñanza recíproca. Temporalización, la anual, después la bajo, y en esa hago la mensual. ¿Sí? O sea, no lárguense ahora a hacer todo. Piensen, planeen el año con esa grupalidad, y luego digan, bueno, ¿qué hago marzo-abril con este grupo, en esta situación? Hasta el clima nos afecta. Tengo que trabajar adentro, afuera, no puedo ir a tal lugar, la pile está cerrada, paro. Bien, intervenciones docentes, eso es un agregado mío, no lo van a ver en los documentos, si bien circula mucho en otros documentos, pero no en estos documentos de planificación. Es súper importante, como la previsión docente de tal contenido, fijarme que las políticas de cuidado no se golpeen con el aro. ¿Qué intervención docente hago en el grupo? Si yo tengo un grupo muy competitivo y estoy haciendo un juego sociomotor en donde se están matando, ¿qué intervención docente hago con ese grupo? Porque me va a servir de memoria pedagógica y para representar mi práctica. Entonces no puedo con este grupo seguir con juegos que sean competitivos, porque grupalmente no lo pueden llevar adelante. Me voy a los cooperativos, por ahí. Después puedo volver. Pero esa intervención es súper importante y eso tiene que quedar registrado. Bueno, los criterios de evaluación e instrumentos de registro de la misma, esto es un tema para hablarlo en un taller de CIE de 5 encuentros. A la tarde. La evaluación, que también tiene que estar, y los recursos materiales, que los ponemos siempre. Digo, eso tiene que ser mi guía. Fíjense los documentos de apoyo curriculares, el 1, el 2 y el 3, que están en la ABC de la Dirección de Educación Física y tiene modelos de planificación y tienen los componentes. Yo hice como una síntesis, ¿sí? Y la evaluación, mira, con esto termino. No estuve tan mal. ¿Cómo entramos la planificación en todo esto? Planificar es súper importante, es una responsabilidad según el reglamento de instituciones educativas, ¿no? Pero me tiene que servir a mí, tiene que ser un instrumento mío, tiene que ser una construcción. Y no es que cada año voy a cambiar la planificación, los componentes, y tengo que hacer todo de nuevo. Los que hace mucho que laburamos sabemos que la vamos construyendo, la vamos cambiando. Si yo miro mi planificación del 2010 y la miro ahora, y la verdad que era un desastre la que hacía en el 2010. Pero bueno, uno va evolucionando, hay que animarse a empezar a escribir, a tachar, a conversar, a preguntar, a decir esto no me sirvió. ¿Qué materiales tengo? ¿Qué no tengo? Que estamos un poquito escasos de eso en los últimos años, todo es más difícil todavía. Bien, lo entramos con la centralidad de la enseñanza, las distintas formas de enseñar el mismo saber a las diversidades para que lleguen a apropiarse del contenido. ¿Sí? Pruebo por este camino, no funciona, pruebo por este camino, no funciona. Pruebo por el otro. Con 2 estudiantes por ahí. ¿Mucho laburo? Sí. Mucho laburo, pero también es una práctica. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la intensificación? ¿No? En secundaria. Bien, el calendario escolar. Si ustedes toman el calendario escolar, dice, en marzo pasa, para la educación física, pasa tal y tal cosa. En abril, el día de la actividad física. En mayo, tal cosa. O sea, los juegos sociomotores, los GEVO. Ya ahí tienen una temporalización de lo que pueden hacer. No es que tienen que hacer todo lo que dice el calendario escolar, porque a veces no llegamos, obviamente, no puedo participar en todo, pero sí puedo seleccionar. Este año hacer algo para la semana de la ESI, por ejemplo. Si bien se visibiliza todo el año, esa semana se visibiliza a nivel provincial. Bien, el calendario escolar súper importante. Las líneas transversales que hoy hablábamos que las nombró la DIRE, educación sexual integral, educación ambiental integral, cultura digital, interculturalidad, que vieron que el año pasado llegó un documento de educación física súper lindo, en coordinación, en articulación con ámbitos de desarrollo, la Dirección de Ámbitos de Desarrollo, súper interesante para trabajar en las comunidades. Acá tenemos muchas comunidades
gitanas o bolivianas, que está re bueno para que ellos y ellas puedan contarnos su cultura, los juegos que jugaban, o sea, y ser parte de la comunidad institucional desde ese lugar. El contexto, el proyecto institucional, súper importante. Esto es la base de todo. Yo entro en institución y lo primero que tengo que hacer es ver el proyecto institucional. ¿Por dónde va? ¿Cuál es el eje de trabajo de este año? ¿Qué hicieron el año pasado? ¿Hasta dónde llegaron? Este año van a trabajar ambiente, todos los años. O el secundario va a trabajar memoria. ¿Dónde voy con educación física? Primero tengo que ayudar a la construcción del proyecto, súper importante la voz de ustedes, porque nosotros y nosotras, profe de educación física, disculpen que los voy a dejar afuera de esto, tenemos una mirada súper importante de lo que pasa en los grupos, porque el juego nos muestra eso, el movimiento nos muestra eso. Sabemos qué les pasa si están tristes, si se golpearon, si se pelearon con el hermano, si no tienen ganas de jugar. ¿Sí o no? ¿Les pasa o no? Que lo llaman para los actos, para todo lo hace el profe de educación física. ¿Por qué? Tenemos mucha estrategia, mucha creatividad y entendemos mucho el cuerpo y el cuerpo habla. Entonces es súper importante que el profe de educación física participe del proyecto institucional, de los acuerdos institucionales, porque si ahí cuando no vamos, y el acuerdo es dónde hacemos los recreos, y los recreos lo cambiamos de 10 a 12, pero yo estoy dando clases ahora, pero correte un poquito, no, porque ese es el espacio, o yo me meto en la clase de matemática, en el recreo, ¿nos metemos en matemática? Vengo a hacer el recreo, perdón, ¿le paso por el medio? No, ¿por qué en educación física sí? ¿Cómo defendemos nosotros nuestro espacio? Profesionalizamos nuestro espacio. ¿Sí? ¿Por qué tengo que dejar que pase un grupo por el medio de mi clase que va a otro salón por el medio de la cancha donde estoy jugando? Y no decir nada. Esos acuerdos institucionales son ahora, en febrero. Y ahí hablamos protocolo de accidentes, plan de prevención de riesgo, todo lo que conlleva el proyecto institucional. Tenemos que participar. Si el equipo de conducción no se da cuenta, le tenemos que decir, che, yo quiero participar de esto también, porque incide directamente en nuestra enseñanza en la institución. ¿Sí? Y por último... Las orientaciones, escúchame, 2 puntos me faltan. Mauricio después te va a decir, 2 puntos no me me dejaste faltan. tiempo para hablar, no sé, tiempo. te arreglás con Mauricio y con Alba después. Después hablamos, Mauricio. Las orientaciones didácticas de la educación física nos atraviesan la grupalidad y la construcción de ciudadanía. Ahí acordamos, los chicos y las chicas acuerdan reglas, esperan turnos, ¿sí? La complejidad de la clase, que ya lo nombramos un montón de veces, el juego y el jugar, o el juego y el deporte en secundaria, el juego, en los distintos niveles y modalidades como lo llevamos adelante, y la comprensión del hacer corporal y motor. Esta orientación es súper importante para el plan de continuidad pedagógica. Es una orientación re linda para utilizar. ¿Por qué? Si yo estoy trabajando en una institución educativa y dejo un plan de continuidad pedagógica, que es ir al patio a seguir haciendo un juego sociomotor, la docente que le toca a veces no se anima a hacer eso. Primero tienen que preguntarle, ¿vos te animás a salir al patio a seguir jugando a esto? Ahí están los acuerdos institucionales, ¿sí? Pero la comprensión del hacer corporal y motor puede llevarnos a que justifiquen, analicen, escriban, dibujan, resuman, todo lo que es entender la corporeidad, porque aparte si la entendí y la escribí es porque corporalmente me está saliendo. Está bueno eso. Pensar en eso, justificar. Hice un juego, ¿qué reglas les cambiarían al juego? Esa es continuidad pedagógica. Está buenísimo para usarlo. Ver un video y analizarlo en secundaria, trabajar la ESI en continuidad pedagógica, está buenísimo. Bien, política de cuidado y prevención inespecífica. Política de cuidado, firmen el protocolo de accidentes, sepan qué tienen que hacer en cada institución educativa, que nos manejamos todas distintas, y también ahí, primero el estudiante, por supuesto, ¿no? Y en la política de cuidado entra todo, que nosotros lo hacemos naturalmente. Yo sé que él está sentado así y que tiene cara de aburrido porque me escuchó muchas veces ya hablar de planificación.
yo ya sé qué le pasa. Y ahí el profe tiene una confianza con el estudiante, que seguro que les pasa que hay uno del grupo que les viene a contar lo que les pasa. Me cuenta algo importante y siempre lo tengo que comunicar. Ahí tenemos que trabajar con la guía de orientación, la 1 del 23. Mauri, ¿vos vas a hablar de eso? No. ¿Situación de conflicto? No. Otro también, para otro día entero. ¿Qué hacemos en esos casos? Lean la guía del 1 del 23, política de cuidado. ¿Sí? En realidad es la guía de intervención de situaciones de conflicto en el escenario escolar. Tiene un montón de teoría que está buenísima para entender qué tengo que hacer yo en esos casos, porque lo que nos pasa es que nos agarra sin herramientas a veces. ¿Sí? O en espacios que estamos lejos. Bueno, ¿qué hago si un estudiante me cuenta una vulneración de derechos? ¿Qué hago? ¿Me lo quedo? No, le tengo que contar a la DIRE, mínimo, la PRESEP, y hacer todo un circuito procedimental que tenemos que saber también. Política de cuidado para los estudiantes y para ustedes, para sus trayectorias docentes. Bien, y prevención inespecífica, esto que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Esto que yo les digo, si yo veo que un grupo se está peleando todo el tiempo con esta actividad, intervengo, algo está pasando, ¿no? Algo le está pasando a ese grupo o a ese estudiante. ¿Cómo intervengo ahí? ¿Cómo prevengo si yo ya sé que tengo un grupo que se está peleando y tienen problemas en el barrio? Porque saben hasta eso, en el barrio las familias, y cuando juegan se matan. ¿Qué prevención hago ahí? Bueno, ahí entra la ESI también, en la prevención inespecífica. ¿Sí? La ESI es súper importante, atención a la diversidad, ver qué le pasa a cada uno de cada uno, la afectividad, el vínculo pedagógico que genero con ese estudiante, con esa estudiante, con ese grupo. ¿Sí? Y prevenir estas situaciones que a veces, ¿cómo contesto a veces? Las familias, vieron que estamos, esto contextual, ya terminó, no me mires así. Contextualmente estamos en una situación en donde las familias están muy sensibles. Entonces, a veces la palabra, ¿cómo le contesto a la familia? Por más que tenga razón, puede ser que quede todo bien, que la familia entienda, o puede ser que tengamos una experiencia no socializable, como no la escriban esa para compartir. Bueno, muchas cosas para hablar. Este documento, si quieren, lo comparto porque la verdad que lo que hice fue una síntesis. Muchas cosas para decir, de cada componente podríamos hablar un montón, o de cada línea transversal. Hay un documento súper interesante en la formación permanente que son las líneas transversales. Y están bien lindas. La de cultura digital es alucinante, ¿no? Que está escrita por una compañera nuestra también. Por Juli Montero. Así que bueno, gracias y cualquier cosa vienen a los talleres y seguimos charlando.